Maxine, del canal Punto Paranormal de YouTube, llega a esta casa abandonada, donde previamente vivió una anciana llamada Marina, y que, luego de su fallecimiento, la familia de esta mujer vino a vivir a esta propiedad, pero pasó solo apenas un mes para que extraña actividad empezara a suceder por las noches. Por ello, Maxine, con la idea de investigar si realmente es la entidad de la anciana la que habita la casa, es que llega para realizar una investigación respecto a ello, por lo que esperaría que sea casi la medianoche para empezar. Время уже 23:50, пока тишина. Сейчас пройдусь пока по дому с камерой. Tan solo pasaron unos segundos desde empezada la investigación, cuando la puerta de un armario se empieza a mover. Maxine lo filma desde todos los ángulos, mostrando que no hay nada que pueda estar simulando esta actividad. Luego saldría un momento de la casa y dejaría una cámara estática esperando poder grabar algo. Y esto fue lo que captó. Меня больше часа не было в доме, и смотрите, друзья, я точно знаю, что стулья не так стояли. Надеюсь, камера все записала, потом посмотрю, что здесь было. Так, друзья, сейчас я проведу сеанс ЭГФ и попробую выяснить, что обитает в этом доме. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Есть здесь. С кем я сейчас разговариваю? Вы можете назвать свое имя? Марина, Это вы родственница, бабушка тех людей, которые здесь жили? да, Это вы двигаете предметы, мебель? нет, В этом доме сейчас еще кто-нибудь есть? да, Кто это? вы называете его полтергейст. Это он пытается всех напугать? Это он двигает предметы и мебель? Да,
Зачем он это делает? Энергия. Он получает от этого человеческую энергию. Страх. Энергия. Марина, а вы можете мне ответить на пару вопросов? Да. Почему вы остались в этом доме, в этом мире? Наказание. За что наказание? А все помнят, как умерли. Это не все помнит. После смерти вы видите своих родных, те, которые уже умерли. Да. А вы можете мне показаться? Не хватает сил. Как вам помочь покинуть этот дом, этот мир? Нельзя. В вашем мире есть такое понятие, как день и ночь? Не у всех. В смысле не у всех? Есть много миров. А рай и ад существует? Да. Но есть и страшнее. Что может быть страшнее ада? Темный мир. А кто в этом мире обитает? Стражи, демоны, ироды. Они приходят в любой мир. А сколько всего миров существует? Много. Luego de la sesión de EGF, Maxine da por concluida la investigación y logra averiguar que además de la entidad de la anciana, hay otras más en la casa. Y justamente esas otras ánimas se manifiestan a través de actividad poltergeist y quizá también en ese extraño orbe naranja. ¿Y tú, qué opinas sobre todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios. En un previo video del canal Yamaku, vimos que ocurría extraña actividad sobrenatural en su casa y que se escuchaban escalofriantes lamentos, a pesar de no haber nadie cerca ni en las afueras de la propiedad. Desde entonces, las cosas parecen solo haber empeorado, y este sería el video que compartiría, mostrándonos más al detalle sus perturbadoras experiencias.
신도하를. Aterradores lamentos pueden escucharse literalmente frente a él, pero no hay absolutamente nadie, así como unos golpes provenientes desde el baño, y que incluso logró grabar desde la ventana de la calle para ver qué podría ocasionar esto, pero de igual manera no había nada. Hasta el momento, la actividad de este lugar sigue siendo un misterio. ¿Y tú, qué tipo de actividad crees que esté ocurriendo aquí? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue captado en Puerto Rico, en lo que parece ser unas vacaciones de David Morales y sus amigos, pero que en un momento de este paseo acuático captaron algo escalofriante. En el video se capta lo que parece ser una silueta de una mujer debajo del agua, cuando nadie podía estarlo en ese momento. Segundos después, parece como si eso desapareciera. Testigos visuales alegan que podría tratarse quizás del espíritu de una mujer que se ahogó en el lugar. ¿Y tú, qué opinas de esto? ¿Puede ser una manifestación paranormal? Escribe tu comentario. El siguiente video fue publicado en el Facebook de Juan Síquez, que se ha hecho rápidamente viral, y es que se puede ver una pareja que es grabada por una cámara de seguridad, nada fuera de lo normal al comenzar el video, pero luego de unos segundos las cosas darían un giro aterrador. Atentos. No, es que esto es de no creer, loco, o sea, Fue muy fuerte. una y otra vez revisando el mismo. Ese es el video, ese es el video. Ese es el video de la casa. No me lo creo. Ya, pero mira, analicen todos los puntos, todos los puntos analicen. Todo estaba normal. Todo, ahí Vale. ya me creo que estaban alistando para dormir. Ahora 11:32 de la noche. Ni idea, bro. Pero mira, siempre viendo como por acá, mira. Ahí es donde. Ay, no, Diosito. Mira cómo le brillan los... Así, mira, ¿sí? Ahí está. Papito Dios, por favor. Si Pero no tengo se mucha me hubiera canción. dado aquí, nunca le habría dado esa, ¿no? No, que muy- Es que todo fue tan rápido, hermano. Todo fue tan rápido. Mira, todo estaba tranquilo. Ni media apagan las luces y como que Juanca como que siente algo, no sé, por la espalda. Tiene que ser. Mira, Esas no, cositas- esa me creo que. Uy, ¿viste? ¿Lo viste? Ah, ¿Viste? ¿viste? Mírame la piel. Ay, Mira, ay. me peluquea. Entonces sí, pues mira ahí. No, se le fue otro Mira, la china se comienza a desesperar ahí. ¿Quién no se va a asustar con eso? Bro, es que eso no es de no creer, hermano, te lo juro, eso no es de no Sí, creer. ya. Mira ahí, mira, o sea, lo que viene es corto, ahora mismo. Demasiado. Mira cómo lo empujan. Mira, mira cómo lo empujan a Juanca. Y ahí van con la china, mira, ahí ya van con la china, mira. Mira, eso es lo que la puso mal ahí. Eso es lo que ella la puso mal, hermano. Ahí salieron de Y una. esas cosas que se ven por ahí decir. No sé, mira, 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 que Ya le estoy explicando. y mira cómo comienzan a salir más cosas. Más cositas de esas. Más. Mira, ya. todo ahí de una Mira, sola. Todo de una sola. Fuerte, eso fue como todo el cuarto. Hermano, es que no, de ahí no termina todo, loco. Es que es en toda la casa. O sea, él tiene que salir rápido de esa casa. Yo ya le dije. ¿Qué Es en toda la casa. Y ahí está un No, bar. está todo bien. Ahí está el bar. Ya mira que le toca la barriga. Mira, ahí es que ya no puede si la bajo en peso, pues la bajo en peso. Mira, oye, mira, son los cuadros. Mira, Apenas prendió el foco se cayó eso.
Mira, mírame la peluco, cómo es el peluco. Mira, Lo va siguiendo. ahí ya se, está más cerca, ya cae, ahí, mira, ahí ya no puede más la china, mira. Ya cayó. Mira, Desde el televisor. el televisor, hermano. Desde el televisor. No encontraba las llaves, Juanca, mira, ahí recién encuentro las llaves. El televisor. Acá en el piso, aquí. O sea, es en toda la casa, hermano. Es toda la casa. Y Juanca la sacó. Es toda la casa. Es toda la casa. Uy, no, hermano. Clean. Toda la casa. O sea, yo ni siquiera pretendo que Juanca se lleve esas cosas, no, para la casa, no. No, Juanca no quiere regresar, Juanca no quiere regresar. Mira, mira. Uy, eso yo no lo he visto. Sigue todo, Eso yo no lo he sigue visto. todo. Eso no lo he Sigue visto. todo, yo tampoco, sigue Yo no he todo. visto eso. Sigue todo, hermano, sigue todo. Y ya salieron de la casa. Sigue todo. Una intensa y agresiva actividad paranormal se manifiesta repentinamente en la casa de esta pareja que huye aterrada, dejando todas sus cosas detrás. ¿Podría ser esto una manifestación demoníaca? ¿Qué crees que pueda ser? Déjame saberlo en los comentarios. El usuario de TikTok, Alexander the Titan, ha publicado una serie de videos muy extraños y bizarros. Cabe mencionar, como dato adicional, que ha probado en varios videos ser sonámbulo, y en esta ocasión, durante una de esas noches, a las 3 de la madrugada, empezó a caminar dormido, y esto fue lo que captó su cámara de seguridad. Alex dice no recordar nada de lo ocurrido, pero lo que lo sorprendió fue volver a ver la actividad paranormal en esta nueva casa, ya que se había mudado hace poco tiempo, debido a que en la anterior casa sucedían cosas extrañas también. Dice no recordar en ningún momento la razón por la cual había gritado, pero las cosas no se detendrían ahí. Apenas al día siguiente captó esto. Una silla se mueve por sí sola y la puerta del refrigerador se abre también. Pasado unos meses, Alex visitaría la casa de su amigo Adam, pero no esperaba que algo escalofriante ocurriese allí también. Una extraña mujer es captada en el edificio del frente, como si estuviera observándolo, pero cuando llegó Adam, aquella extraña persona ya no estaba. Alexander trató de explicarle a su amigo mientras seguía grabando, pero captaría algo realmente aterrador. En el reflejo de la ventana puede verse lo que parece ser la misma mujer que se encontraba al otro lado de la calle, y lo peor es que cuando Alex voltea con la cámara, esa entidad se ve parada justo al lado de él, pero ninguno de los dos la ven. ¿Es posible que esta entidad se encuentre adherida a Alex? Y por eso, a donde vaya, ocurren cosas extrañas. Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue captado en una barbería a plena luz del día y con varios testigos, incluida una cámara de seguridad que captó este extraño momento.
Todo sucedía con normalidad hasta que algo extraño empezó a ocurrir. ¿Tú qué opinas? ¿Real evidencia paranormal o una farsa elaborada? Tú decides. El siguiente video fue subido al canal de Santiago Sánchez, quien sube diversos videos sobre venta de casas, pero este metraje en particular tiene una historia diferente, ya que la familia que habita esta casa prácticamente la abandonó en medio de la noche porque algo extraño ocurría ahí. Y días después, Santiago fue a ver cómo había quedado la casa. Cabe resaltar que Santiago es escéptico en temas paranormales, y esto fue lo que captó. Te recomiendo que lo mires hasta el final. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Santiago Sánchez, estamos aquí en Michigan. Nos hemos desplazado a Michigan desde Illinois para grabar la segunda parte de la casa escalofriante que da miedo. Como pueden ver, no es una casa igual que la casa escalofriante, pero es donde las familias que abandonaron la casa escalofriante es donde han vivido durante unos años y ahora la han tenido que abandonar la casa. Según ellos la han abandonado por cosas raras que han pasado en la casa. Me han dicho, no entres, pero si quieres ir a grabarla, puedes grabar el vídeo, pero ten mucho cuidado, no salte de la casa rápido. Entonces estaba pensando ahora que sería muy interesante grabar este vídeo de esta casa por dentro, y casi me voy a atrever a entrar y este es el vídeo. Como pueden ver, la casa es fenomenal. Todas las ventanas de esta casa por alguna razón han sido clavadas para que no se muevan. Las ventanas de la casa han sido clavadas, todas las ventanas han sido clavadas para que no entre nada ni salga nada. Puerta abierta para que haya luz. Estamos dentro de la casa. Yo no soy creyente en estas cosas, entonces me da lo mismo, pero una de las cosas que me dijeron los señores es que una de las razones que empezaron a notar ellos que un montón de insectos vinieron a esta casa. En todas las partes de la casa hay insectos, miles de insectos. Lo cual es raro porque esta casa es una casa que es prácticamente nueva, no tenía por qué haber ningún tipo de insectos. Estamos en la cocina, se puede ver cómo ellos vaciaron toda la cocina rápidamente para irse corriendo. Está todo abierto, no han vuelto por esta casa. Yo no sé qué decir, pero pueden ver todavía pertenencias. Oh, esto está horrible, este lado. No sé cómo puede estar tan horrible en poco tiempo. Una de las cosas que noto es que hay un olor que está horrible, como podrido. La verdad que está horrible la casa. Aquí pueden observar donde estaba el master bedroom, la habitación principal. Pueden ver que todavía hay cosas, pero pueden ver cómo rápidamente cogieron toda la ropa y se marcharon. Pueden ver ahí todas las perchas. Rápidamente sacaron toda la ropa, la cargaron en el coche y desaparecieron. Dejaron bastantes cosas detrás de ellos. Bastante raro. Ahora lo que vamos a hacer va a ser
aquí en la pared. Hay unas marcas en la casa, en varias áreas. Es como serían marcas, uñas de alguien que ha raspado, o definitivamente son algo raro que están rayadas las paredes en varias áreas. Y esto es lo que es la casa. Estas personas estuvieron aquí viviendo unos 2-3 años y me llamaron, dijeron que la tuvieron que abandonar porque definitivamente algo raro estaba ocurriendo. Cuando abandonaron la casa, no la abandonaron a las 2 de la mañana, después de que ocurrió, según ellos, cosas muy raras. Pero bueno, yo he querido venir, grabar el vídeo y ver, un poquito, de todo lo que está ocurriendo en esta casa. Yo no creo, pero bueno, esta es la casa. Es muy, muy interesante. Y mejor me voy saliendo ya de la casa, pero otra vez, si necesitan comprar una casa, siempre miren el historial de las casas. Es muy importante, ¿ok? Saludos otra vez. Casi terminando el video, la mecedora se mueve inexplicablemente por sí sola, lo que pone nervioso a Santiago, quien sale de la casa tratando de disimular lo que había presenciado. ¿Qué opinas respecto a este metraje? Te leo en los comentarios. Deja tu like y suscríbete para ver más contenido. No olvides compartir y dejar tu comentario. Muchas gracias. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.